Perfecto. Ya. Entonces lo mismo que mencioné anteriormente, vamos a hablar de traumatismo cefalocraneano. Todo esto, más que como hablar, como nos enseñan en pregrado, es como una mirada más para el médico general y para el internado, ¿ya? Entonces, acá, viendo los profesores que hablaron, muchos de ellos fueron docentes míos, y otros, como grandes exponentes de la medicina de urgencia, yo me siento acá como Pelé en el primer mundial que jugó en 1958 en Suecia, y acá una imagen, ¿ya? Entonces, antes de comenzar todo, quiero hablar un poquito de la trayectoria, porque quizás muchos dirán, ¿qué hace este pelagato dando una clase de TEC? Ya, entonces comencé en tercero de medicina haciendo como turnos voluntarios en Higueras, en medicina interna y medicina de urgencia. Después en quinto los retomé con el doctor Pradenas acá en el hospital de Chillán. Y en sexto tuve la locura de hacer 3 turnos a la semana, como el que tenía extra de urgencias, uno extra de neurocirugía, más que me podía por el internado correspondiente, ¿ya? Después dejé de lado los de urgencia y solamente me fui a neurocirugía. Ahí en séptimo hice una pasada en el Instituto de Neurocirugía de un mes, y actualmente desde enero del presente año me encuentro trabajando en el servicio de neurocirugía, y en la imagen que se ve parte de nuestro equipo, ¿ya? No mucha experiencia la que presento, pero es trabajo honesto. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos para que ustedes se lleven para la casa? Y todo esto siempre llevado como a la práctica. Primero, conceptos básicos, ¿ya? Después, una buena evaluación primaria, nociones de imágenes, y todo esto para tener un manejo adecuado de nuestros pacientes con TEC, ¿ya? Entonces, un poquito de neuroanatomía, como una generalidad muy amplia, es saber que el cerebro, el parénquima cerebral, son 1500 cc, la sangre que se encuentra dentro de la bóveda craneana también son 150 cc, al igual que el líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre los ventrículos, la cisterna y los surcos, y esto no lo tenemos como flotando en la bóveda craneana, ¿ya? Esto es como en una bóveda inextensible, que a su vez está delimitado por la hoz del cerebro y el tentorio. Entonces, para saber cómo manejar nuestros pacientes de TEC, lo importante es saber fisiopatología, pero más que saber fisiopatología como por saber y decirlo de memoria, es entender en qué parte nosotros como médicos tenemos que frenar esta fisiopatología para mejorar el outcome de nuestro paciente, ¿ya? Entonces, donde nosotros vamos a intentar evitar que nuestro cerebro es que reciba un second hit, ¿ya? El primer hit es cuando es la energía que se le pasa directamente al parénquima cerebral. Y también lo que tenemos que evitar, y importante saber la fisiopatología, es evitar este hit, ya hacer un mal manejo de nuestros pacientes y por cosa médico-legal nos perjudique a nosotros. Entonces, entrando de lleno a la fisiopatología, acá tenemos dos imágenes que son muy conocidas cuando se estudia fisiopatología del TEC. En la primera de arriba es la teoría de Monro-Kelly, que básicamente, ¿qué quiere decir esta teoría? Lo que quiere decir esta teoría es que en la bóveda craneana tenemos una cantidad de volumen que se mantiene constante, ¿ya? Pero al presentar una anoxa externa, o sea, un proceso expansivo dentro de esta bóveda craneana, todos estos componentes se van a empezar a movilizar para seguir este volumen constante. Entonces, lo primero que vamos a empezar a mover va a ser la sangre y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y por ende, después si sigue aumentando y ya se fue toda la sangre y el líquido cefalorraquídeo, se va a movilizar el parénquima cerebral y se van a formar las famosas hernias, ¿ya? Por otro lado, tenemos este gráfico que se da en la mayoría de los órganos nobles, que es el de autorregulación, que quiere decir que dentro de un parámetro de cambio de PAM, el flujo sanguíneo que va a recibir nuestro órgano se va a mantener constante, ¿ya? Claramente los pacientes que tienen hipertensión arterial, este gráfico se va a movilizar a la derecha, ¿ya? Suena todo muy bonito, pero en los pacientes que tienen TEC, este gráfico no se da porque existe un proceso de vasoparálisis. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral va a ser dependiente del manejo de las presiones.
Entonces, ¿cómo nosotros como médicos internos que podemos vencer este second hit? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que manejar adecuadamente la perfusión cerebral y la oxigenación. Esta es como una fórmula matemática muy básica, que quiere decir que la presión de perfusión cerebral varía dependiendo de dos variables, ¿ya? De la PAM y de la PIC, ya la presión intracraneana. En los valores fisiológicos de un adulto, la presión de perfusión cerebral es alrededor de 80 milímetros de mercurio, debido a que la PAM promedio es de 90 y la PIC es de 10, ¿ya? Entonces, si es que hay un proceso, una anoxia externa, que aumenta nuestro volumen dentro de la bóveda craneana, va a haber un aumento de la PIC, entonces por consecuencia y como compensación fisiopatológica, va a producirse un proceso que se llama proceso de Cushing, ya que fisiopatológicamente vamos a elevar nuestra PAM para intentar mantener la presión perfusión cerebral, ¿ya? Y la PAM va a aumentar a expensas de la presión sistólica, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver si un paciente que tuvo un TEC grave y viene con las presiones altas, nosotros podemos decir, ah, ya, esto es lo esperado de un paciente con un TEC grave, ¿ya? Y en los estadios iniciales, pero si llega un paciente con un TEC y yo lo veo que está hipotenso, yo no le podría echar la culpa a el TEC inicialmente, ¿ya? Entonces tendría que buscar otra causa que me explique por qué tiene una PAM baja. Por otro lado, ¿cuál es el rol del oxígeno y el CO2? A diferencia del anterior, el oxígeno y el CO2 van a provocar una autorregulación química, ¿ya? Acá nosotros tenemos que manejar estos pacientes, se manejan teóricamente con hiperoxemia, lo que produce una vasoconstrucción, y esto que es permisiva, por ende no llega tanta sangre y no aumenta el volumen dentro de la bóveda craneana. Pero por otro lado, si tenemos una hipoxemia, va a provocar una vasodilatación, y esto va a aumentar la PIC y va a disminuir la presión de perfusión cerebral y va a favorecer second hit. Por otro lado, tenemos la hipercapnia, que va a provocar una vasodilatación que sumado, si es que está con hipoxia, va a haber un aumento de la PIC y lo mismo que hablamos anteriormente. Y la hipocapnia produce una vasoconstricción que si nosotros lo sumamos con la hiperoxemia permitida, va a provocar aún más vasoconstricción y nos va a llegar flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el oxígeno y el CO2 son muy importantes en este proceso y básicamente a estos pacientes hay que manejarlos con normocapnia de 35 milímetros de mercurio. Saber que en los centros, así en los mejores centros, cuando llega un paciente con un TEC grave, ¿qué quiere decir TEC grave? Con un Glasgow de 3 a 8, el pronóstico de este paciente es de una mortalidad entre un 25 a un 30%, pero si nosotros no manejamos bien la presión, esta morbimortalidad aumenta a un 60%, y si aún nosotros no manejamos bien la oxigenación, la mortalidad es de un 75%, o sea, 3 de 4 pacientes se nos van a morir si es que no manejamos estos dos factores que todos deberíamos saber manejar. Entonces acá, ¿cuál es la palabra clave que tenemos que saber? Es la neuroprotección, ¿ya? Esta es una palabra que se utiliza mucho, es como decir hemodinámicamente estable, ¿ya? Y, ¿qué quiere decir neuroprotección? Básicamente la neuroprotección es tener todos los parámetros para que el funcionamiento cerebral sea el adecuado y no agregarle un sustrato extra como un esfuerzo extra a nuestro cerebro para que funcione, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Normoglicemia, normonatremia, normotermia, básicamente es normo todo, ¿ya? Entonces, partiendo ahora a la evaluación primaria, hay que hacer el ABCD clásico, ¿ya? Como todas las medicinas de urgencia, cada alteración que nosotros encontremos en nuestra evaluación primaria, hay que hacer algo para corregirlo y reevaluarlo. Siempre hay que contextualizar a nuestros pacientes, o sea, no es lo mismo que lleve una paciente caminando, dice que se pegó una pelota de básquetbol en la cabeza y que le duele la cabeza, o una paciente que viene en tabla, murieron 5 personas, claramente tiene una dinámica mucho más importante. Es un proceso dinámico que en un comienzo uno como que tiende a perder la calma, pero la única forma de mantener la calma en estos pacientes es sabiendo, ¿ya?
Si uno sabe, puede saber ya qué hay que hacer y ser más ordenado. Entonces, lo único que nos sirve en estos casos es tener la experiencia y estudiar. Entonces, en vía aérea y columna, ¿ya? En todos estos tips que voy a dar, no me voy a enfocar así, no, ya, vía aérea hay que hacer esto, sino más dar como énfasis en los detalles que los van a ayudar a manejar estos pacientes, ¿ya? Intubar sin demora. Intubación, generalmente dicen que es cuando tienen un Glasgow igual a 8, ¿ya? O menor. Básicamente esto es por dos cosas. Uno es para hacer el second hit, ¿ya? O sea, si nosotros lo intubamos precozmente, vamos a tener un mejor manejo del CO2 y el oxígeno, y aparte vamos a evitar la macroaspiración. Tenemos que evitar los fármacos que aumenten la PIC. Y otro, dentro del manejo de la vía aérea, es collar y tabla para todo. Entonces, nosotros vemos que llegan todos los pacientes, independiente que la gravedad de este traumatismo, llegan con tabla y collar. Lo cual no es malo, pero lo que sí es malo y que se ha visto en diferentes estudios es que si uno deja el collar y la tabla a estos pacientes que no lo necesiten, se ve que hay un aumento de la PIC por el retorno venoso cerebral. Entonces, hay otros capos en este tema que ya hicieron varios estudios, que son dos, que es el Nexus y el C-Spine, estos estudios lo que buscan es poder sacar el collar y la tabla de nuestros pacientes sin tener que tomar una imagen, ¿ya? Entonces son diferentes algoritmos que acá yo les dejo los dos y yo básicamente lo que hago es mezclar estos dos, ¿ya? Entonces, sí, lo primero es que esto está validado para pacientes que son mayores de 18 años y menores de 65, que estén en Glasgow 15 y que no tengan hallazgos al examen físico, ¿ya? Entonces, acá en este algoritmo, el que sale del C-Spine, primero vemos esas tres cosas, que sea menor de 65, que no haya sido un mecanismo de alta energía que se escriben allá abajo, y que no tenga parestesia a la extremidad. Si todo eso es negativo, yo paso al ítem 2, que es ver que sean accidentes de baja energía, que no presente dolor en la línea media, y después paso, si todo eso es positivo, puedo pasar al examen físico, que básicamente es retirar el collar y pedirle al paciente que movilice en 45 grados el cuello. ¿Cómo se hace esto? Le saco el cuello, el collar, y le pido que se toque el hombro con el mentón, ¿ya? Si todo esto es negativo, es seguro sacarle el collar y la tabla, ¿ya? Y si lo sumamos con los criterios Nexus, es que no presente dolor en la línea media, que no tenga evidencia de alguna intoxicación, que esté en un nivel de alerta normal, que no presente un déficit neurológico y sin lesiones distractoras. O sea, si un paciente, yo le pregunto, ¿te duele el cuello? Pero tiene una fractura de fémur, claramente me va a decir, no me duele el cuello porque me duele el fémur, la pierna, ¿ya? Entonces, en los pacientes que haya necesidad de intubar y que presentemos collar, básicamente hay que buscar a la persona que tenga más experiencia. Ya esta no es una vía aérea que lo tenga que hacer alguien que está recién llegando, que nunca haya intubado, ¿ya? Usar algo accesorio para evitar el fracaso en la intubación, perfectamente puede ser un buggy. Se puede retirar el collar, pero siempre que haya una fijación, ¿ya? En la mayoría de las fracturas de columna cervical, cuando estas son inestables, se perjudican de carga axial, ¿ya? Entonces, si el paciente está acostado, nosotros le podemos sacar el collar, y siempre que alguien tenga una fijación. Tener un plan A, si es que no puedo intubarlo con un tubo endotraqueal, tener alguna máscara laringia o alguna otra, y si no, ser expertos en ventilación, hasta que llegue alguien con más experiencia y me pueda ayudar. Dentro de la ventilación y la circulación, básicamente es evitar el second hit, ¿ya? Que es manejar bien las presiones, si está en una hemorragia, manejar la hemorragia con volumen, sangre, drogas vasoactivas y todo lo que se tiene que hacer en un servicio de urgencia. Dentro del examen neurológico vamos a usar una escala muy básica, que es una escala más cualitativa que cuantitativa, ¿ya? Que es la escala ABDI, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta escala? Que tenemos que ver en qué grado de conciencia está, si es a la voz, o sea, está espontáneamente, es a la voz, es al dolor, o está inconsciente. Entonces acá muchos me pueden decir, ya, pero ¿de qué me sirve esta escala? Mejor, ¿por qué no hacemos la escala Glasgow? ¿Ya?
básicamente la escala Glasgow no se hace en la evaluación primaria porque el score de Glasgow se calcula después de la reanimación, ¿ya? Porque si el paciente está con una hipoperfusión, el Glasgow que va a obtener va a ser más bajo del que en verdad le corresponda. Entonces, después de toda la reanimación, uno calcula el Glasgow. Dentro de la E, como enfocado en la parte neuroquirúrgica, nosotros tenemos que ir a la parte de exposición, que es buscar signos de fractura, o sea, signos de fracturas de base de cráneo, ¿ya? Las que se ven en la imagen, ¿ya? Acá lo importante y como tips es saber que la rinorraquia no siempre se va a visualizar como una salida de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, ¿ya? A veces los pacientes refieren que presentan descarga posterior, entonces uno los va a preguntar dirigidamente, claramente con palabras coloquiales, si presenta descarga posterior, y si es positivo, uno debería ir a buscar dirigidamente estas fracturas de base de cráneo. Entonces, acá, dentro de la reanimación primaria, tenemos que saber que es un proceso que hay que hacerlo constantemente. Debe existir un líder de reanimación. Ya en varios centros y en el que estoy trabajando yo, se ha visto más de una vez que llega un paciente politraumatizado y ya, nosotros dicen, es un paciente tequiado. ¿Ya? Y llega, no sé, pues llega el traumatólogo y dice, ya, no es mío. Después el cirujano, no es mío. Después llega el neurocirujano, no es mío, y está agotado, y al final el paciente empeora su outcome porque nadie es el líder, ¿ya? Entonces, viene justo este curso de saber que estos pacientes se debe tener un líder que sepa, ya, ¿a quién tengo que hacer la interconsulta? Ya, este paciente está con una hipotensión, ya tengo que manejar la hipotensión, ¿por qué se me está causando esta hipotensión? ¿Ya? Y es algo cíclico. Entonces, pasando ya al examen neurológico, tenemos que entender que esto es un examen físico como localizador de lesiones cerebrales, ¿ya? No lo vamos a hacer como nos enseñaron en neurología, que es bien extenso. Acá, en estos pacientes nos vamos a enfocar en dos cositas, ¿ya? En el Glasgow y en la respuesta pupilar. Entonces, vamos a partir con unas perlas del Glasgow. Lo entretenido y bueno del Glasgow, que es muy simple, pero lo importante es que nos ayuda a evaluar globalmente la funcionalidad cerebral, ¿ya? Cuando uno evalúa la parte ocular, evalúa la vigilia, ¿ya? ¿Y qué se necesita para estar vigil? Básicamente es el lóbulo frontal derecho, el tálamo, el sistema reticular ascendente activante, ¿ya? Cuando uno evalúa la parte motora, evalúa la corteza prefrontal, evalúa la vía piramidal, evalúa la segunda motoneurona, ¿ya? Y cuando uno evalúa la voz, evalúa funciones cognitivas superiores en el cerebro. Entonces, cuando uno recién está partiendo, tiene que hacer todos estos puntos por separado, ¿ya? Y paso a paso. Si uno parte por la voz, o sea, por la parte de respuesta, la apertura ocular, uno no tiene que decir, ya, ve, tiene los ojos cerrados, ya, los tiene cerrados. Después digo, ya, don Juan, abra los ojos. Y lo que se ve mucho es que van y lo agarran y los amarran, don Juan, abra los ojos, entonces uno no sabe si es por la parte verbal o por la parte del estímulo como doloroso, ¿ya? Después, y donde se ven más fallas, es diferenciar bien los scores motor, ¿ya? El 6 es que obedece orden. El 5 es que localiza el dolor. O sea, yo le hago un estímulo doloroso que teóricamente tiene que ser supraclavicular para evitar que sea un reflejo medular, ¿ya? No siempre se hace, pero debería hacerse, ¿ya? Cuando localiza el dolor es que yo le estoy haciendo un estímulo doloroso y lleva la mano donde estoy haciendo el estímulo doloroso y sabe dónde le estoy haciendo y lo saca, ¿ya? Otro es retirada del dolor con la flexión anormal o decorticación, que son los que más se confunden, ¿ya? Acá para entender, la retirada del dolor es como cuando uno está molestando a un curadito y no sé, pues le hace cosquilla y él no sabe como dónde le están haciendo, entonces como que se intenta retirar de la parte para que lo dejen de molestar. Y la decorticación tiene tres cosas que son claves para diferenciarla de una retirada del dolor, que son, se dirigen a línea media, pero jamás la van a sobrepasar, ¿ya? Esa estereotipada, ¿qué quiere decir esa? Si yo repito el estímulo doloroso, va a provocar la misma respuesta y las manos van en pronación. Después tenemos la extensión o descerebración, que las manos van hacia abajo y hacia afuera, y por último no hay respuesta.
¿Cómo diferencio? A veces se confunden ya, de corticación o de cerebración, cuál era la que tenía 3 y cuál era la de 2. Yo me lo aprendí de una forma como bien burda, que es decir, la corteza es la parte más alta del cerebro, entonces las manos van hacia arriba y eso es de 3 puntos. Después, muy importante es documentar el puntaje obtenido, poniendo claramente cuántos puntos de qué cosa tuvo, ¿ya? O sea, no es lo mismo tener un Glasgow 12, porque el paciente tuvo 2 puntos menos en la parte ocular y una está desorientado, que tener eso por expensa de la parte motora. Ya la parte motora es más importante en este examen. Después también hay que documentar los factores atenuantes. Ya si el paciente está con un tubo endotraqueal, claramente va a tener un punto de base en la parte de la respuesta verbal. Si tiene antecedente de parálisis cerebral, si está con, no sé, con alcohol, benzodiazepinas, también eso hay que dejarlo anotado para que después cuando vaya revirtiéndose eso, uno pueda saber si en verdad ese Glasgow corresponde. Y anotar la mejor respuesta. O sea, si un paciente en el hemicuerpo derecho me decortica y en el otro me descerebra, yo voy a anotar el puntaje más alto, que es el de decorticación. Después, dentro de la respuesta pupilar, acá básicamente nos fijamos en un simple, ¿ya? Que es el tercer par, ¿ya? La hernia más frecuente es la subfalcina, que es la que se ve acá arriba, pero la más clínicamente como importante y la que uno va como a buscar dirigidamente es la hernia uncal, ¿ya? ¿Qué hace la hernia uncal? Como el parénquima cerebral desciende, aprieta el tercer par y produce una miriasis ipsilateral debido a la compresión de este tercer par, y aparte aprieta el haz piramidal, entonces da una paresia o plegia contralateral. Entonces, una vez que ya hacemos todo esto, ¿qué hago? Las imágenes son para todo. Entonces acá lo que hay que fijarse son en 3 cosas: en el escenario del accidente, en el paciente y en la condición actual del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si el escenario hubo 2 muertos, fue de alta energía, claramente, y el paciente está en Glasgow 15, yo prefiero tomarle una imagen a que no. Si es un paciente que fue un escenario normal, pero toma anticoagulante, está inmunodeprimido, fue operado de algo neuroquirúrgico hace menos de 3 meses, y está en Glasgow 15, la probabilidad que tenga un sangrado también es mayor que las otras. Y por último, la condición del paciente. Si es un paciente que ya está en Glasgow 8, igual le voy a tomar una imagen. Acá un flujograma que no es el mejor, pero es el que está en la guía GES, que básicamente dice algo muy parecido a lo que le mencioné yo, ¿ya? ¿Tiene factores de riesgo? Sí, se le toma un escáner de cerebro. Si el escáner de cerebro está positivo, hay que hospitalizar. Si es que está negativo, observar 2 a 4 horas. Después, si es que no tiene ningún factor de riesgo, se dice que se tome una radiografía, ¿ya? Yo creo que la radiografía tiene una sensibilidad muy baja, entonces básicamente es como para tranquilizar al paciente que no tiene nada, pero si es que tiene algo, pudiera no verse en la radiografía. Pero lo más importante, ya, si es positiva la radiografía, claramente la vamos a complementar con un escáner, pero si es negativa, lo más importante es observar 2 a 4 horas, y cuando demos de alta a estos pacientes hay que educarlos. Dentro de la radiografía, importante buscar ¿cómo se llama? Fractura, que básicamente hay que diferenciarla de 2 cositas, que son los surcos los surcos vasculares y la sutura. Acá se puras imágenes de fractura. Lo otro que podemos ir a buscar dirigidamente es neumoencéfalo. Lo importante ahora, casi todos los lugares donde se toman radiografías es que son digitales, entonces uno tiene que jugar con el contraste para ver, ¿será una sutura, será un surco vascular? ¿Y cómo diferenciarlo de esto? Generalmente las fracturas son unilaterales, no están en el territorio de las suturas, y cuando son agudas no tienen esclerosis del borde, ¿ya? Y generalmente son rectas, a diferencia de los surcos vasculares que en esta imagen que se está observando, que son más sinusoidales. Por otro lado, también la radiografía que le podemos tomar a nuestros pacientes son las de columna cervical. Acá hay que conocer un poquito la anatomía, pero yo creo que lo más importante, como uno como médico general tiene que saber tantas cosas, es tener truquitos para saber cuándo un paciente pudiera tener una fractura de columna cervical, que son realizar estas líneas que son parecidas a las líneas que se toman en la radiografía de pelvis, ¿ya?
Entonces, acá un par de casitos. Si nosotros tomamos estas líneas, nosotros podemos ver que en la cuarta vértebra cervical se ve un rasgo de fractura, ¿ya? Acá lo mismo, si empezamos a hacer las líneas, se ve que se pierde la continuidad de la línea y hay una fractura en esta, sería la sexta vértebra cervical. Lo otro que nos tenemos que fijar es en el porte de los cuerpos vertebrales y el espacio que existe entre las apófisis espinosas, ¿ya? Si este varía, nosotros tenemos que sospechar que pudiera tener alguna fractura. Y por otro lado, tenemos cuando hay una rectificación de la columna cervical sumado a dolor cervical, uno tiene que sospechar que este paciente pudiera tener un esguince cervical. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos una radiografía positiva, ya sea para fractura, lo que hay que hacer es complementarlo con un escáner. Cuando es posible que tenga un esguince, nosotros le tenemos que decir que tiene que usar un collar blando, analgesia y decirle que lo más probable es que el dolor vaya en disminución. Si el dolor sigue en más de 2 semanas, tenemos que decirle que hay que complementar con una resonancia. En el caso que sea negativo, nosotros podemos retirar el collar. Después, como otra imagen que tenemos que saber usar, es el escáner. ¿Ya? Varios van a decir ya, pero quizás donde trabaje no va a tener escáner. ¿Ya? Ahora, casi en todas las ciudades van a empezar a ver escáner y tenemos que saber cómo verla. ¿Ya? El cuerpo humano es capaz de ver 9 grises y el escáner genera más de 2000 tipos de grises. Entonces acá tenemos que saber a jugar con el contraste para saber el tipo de lesiones. Y lo que pasa mucho, no solamente en TEC, sino en casi todo, la práctica de servicio de urgencia, es que se solicita un TAC, no miran el TAC y esperan el informe, ¿ya? Y algo que se juega en contra es que muchas veces los radiólogos no tienen la historia clínica, entonces no van a buscar dirigidamente alguna lesión, ¿ya? Y si ven 1000 escáneres al día, es claro que se les vaya a pasar algo, pero si nosotros vamos a buscar dirigidamente o cuando hacemos la solicitud de escáner le ponemos, tiene, no sé, un hematoma al subgaleal al lado derecho, él va a ir dirigidamente a buscar eso, ¿ya? Entonces, ¿con qué trabaja el escáner? El escáner trabaja con densidades, ¿ya? Como se observa ahí. El aire, el líquido cefalorraquídeo y la grasa, las ventanas de parénquima cerebral se ven negro. Ahí, isodenso, se ve la sustancia blanca y la gris, y el hueso se ve hiperdenso. Acá está lo que hablábamos como de los distintos cortes, axial, sagital, coronal, que acá se ve en una ventana de parénquima cerebral y al lado se ve un corte axial en ventana de hueso, ¿ya? Claramente si yo quiero ir a buscar una fractura, la voy a buscar a la ventana de hueso, no a la de cerebro. Y para entender las lesiones cerebrales tenemos que saber algo muy básico, que son las capas de la meninge, ¿ya? De adentro hacia afuera está parénquima cerebral, la pía madre, la aracnoide. Entre estos dos espacios tenemos el líquido cefalorraquídeo, después tenemos la dura madre y finalmente tenemos hueso, periósteo, tejido subcutáneo y todo lo que sigue después. Entonces, partiendo como para manejar heridas simples en pacientes que quizás no sean TEC, si tiene una herida simple, tienen que ser amigos de cortarle el pelo, ¿ya? Eso de suturar ahí con todo el pelo, a veces uno no delimita bien la herida, ¿ya? Y puede tener varias heridas, entonces mejor córtele el pelo. Después, lo que hago yo es anestesiarlo y después hacerle un aseo profuso, ¿ya? Porque claramente arden, y para cerrar uso nylon, no sé, 2 o 3 ceros, dependiendo el tamaño de la herida, ¿ya? ¿Qué va a definir si yo voy a suturar o afrontar la herida? Va a ser el tiempo de evolución y la contaminación de nuestra herida, ¿ya? ¿Cómo puedo, con la misma sutura, yo puedo hacer un afrontamiento o una sutura primaria? Lo que me va a diferenciar uno del otro es la tensión que yo le aplique al nudo. Antibióticos es algo que no se tiene que dejar de base, ya no a todas las heridas siempre uno le deja antibióticos, uno tiene que buscar, si tiene mucho tiempo de evolución, si están contaminadas, ahí yo le dejo antibióticos. Y no hagan lo que siempre se deja en cirugía, que es ceftriaxona, metronidazol. Busquemos los gérmenes que están en la piel y a eso hay que cubrirlo. Las heridas en scalp ya son heridas que son ricamente vascularizadas, que sangran mucho, pero a veces este término se usa demasiado y no es perfectamente una herida en scalp, ¿ya?
tiene que contener es una sigla en inglés que contiene estas 5 capas para que sea una herida en escala, ¿ya? Y acá se ve una imagen que claramente este paciente va a necesitar que sea manejada quirúrgicamente, ya porque la cantidad de lidocaína que se le puede pasar no va a ser la suficiente, vamos a pasar la dosis límite, hay que usar bipolar, ácido profuso, entonces estas se tienen que suturar quirúrgicamente. Si es una herida más chica, uno pudiera suturarla en el donde uno se encuentre y no necesariamente en pabellón. Dentro del hematoma subgaleal es un sangrado entre el periósteo y la galia, como se observa en esta imagen, y se observa así en el escáner. ¿Ya? Es un hematoma que está por fuera de la bóveda craneana y por ende no causa efecto de masa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con este sangrado? ¿Le damos importancia, lo observamos o llamamos al neurocirujano? Yo creo que lo que hay que hacer es un tirón de orejas para decir, ya, tiene un hematoma subgaleal, fue algo de alta energía, entonces busquemos lesiones asociadas. En el caso que no tenga lesiones asociadas y tengamos un gran hematoma, hay que hacer un vendaje compresivo y que se aplique hielo. Después tenemos el hematoma epidural, que es entre el cráneo y la dura madre. En un 75% se asocia a lesión de la media y fracturas de cráneo. La mayoría son supratentoriales y la historia clínica que tienen es, el paciente se golpea. Generalmente estos pacientes no son añosos, ¿ya? Porque los pacientes añosos se ve que la dura madre se va pegando al cráneo, entonces generalmente son pacientes jóvenes o adultos no tan viejos. Entonces, la clínica clásica es que se golpean, se compromete o no de conciencia, después recuperan este estado de conciencia, presentan una cefalea y después se vuelven a comprometer abruptamente. Ya tienen una forma biconvexa, que generalmente es un sangrado que es entre el cráneo y la dura madre, y la dura madre está fijada en la sutura, entonces son 2 puntos de fijación, y la única forma que tiene para crecer es en forma de lenteja, pelota rugby o biconvexo. Acá tenemos una necropsia de cómo se ve el hematoma epidural, ya clásica forma de lenteja, supratentorial, frontotemporoparietal, donde más se ve, por donde pasa la media. Al escáner, espero que se vean bien los videos, se ve un aumento de la densidad y se asocia, como mencionamos anteriormente, a una fractura. Entonces, generalmente igual nosotros tenemos que ir a buscar el rasgo de fractura, que siempre comparen en todo lo que sea neurocirugía y neurología, los dos lados. Ya es muy raro que una lesión neurológica, neuroquirúrgica sea bilateral. Existe, pero no es lo frecuente. Entonces, acá tenemos nuestro rasgo de fractura. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro manejo con estos pacientes? Básicamente es realizar una neuroprotección y quirúrgico. ¿Qué dice la guía GES? Cuando son epidurales sintomáticos, son mayor de 30 centímetros cúbicos o presentan desviación de la línea media más de 5 milímetros. Cuando cumplen esos criterios hay que hacer un manejo quirúrgico, pero lo importante que sepan ustedes es que ya teniendo este hematoma tiene que ser visto por el especialista. El hematoma subdural, a diferencia del anterior, se ve en todos los como rangos de edad, no se pega la aracnoide a la bóveda craneana, sino se puede ver en todos los grupos etarios. Hay mayor compromiso de conciencia y también se pueden ver en casos espontáneos. Entonces, acá yo la analogía que siempre como que consulta cuál es más grave en contexto de trauma, en un paciente joven que me llega con un hematoma subdural, la energía que es necesaria para romper una vena tiene que ser mayor a una arteria, ¿ya? El ejemplo que siempre realizo es, si yo quiero romper un tallarín que está cocido, la energía de cizallamiento que necesito tener es más alta que la que necesito para un tallarín crudo. Entonces, acá la forma de media luna que tiene es la forma de la curvatura del cerebro, ¿ya? Porque la aracnoide y la pía madre van como envolviendo el cerebro. También siempre hay que fijarse en los cortes coronales porque se nos puede pasar un hematoma subdural alto y así se ve en el escáner, ¿ya? Entonces se ve en una imagen de una densidad mayor, entonces a veces se nos puede complicar porque la densidad va a variar dependiendo del tiempo de evolución y la cantidad de hemoglobina que tenga nuestro paciente, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos uno agudo, se va a ver hiperdenso. En cambio, los
subagudos son muy difíciles de observar, pero una clave es fijarse en los surcos, ¿ya? En esta parte, en la imagen del medio, en el hemisferio derecho, que es este, se ve que los surcos llegan hasta el cráneo, en cambio en este lado no se observan, y la otra clave sería trazar la línea media y ver si hay un desplazamiento. Ya cuando son crónicos se ven hipodensos, y ahí ya no hay tanta complicación en observarlo. Entonces acá, lo mismo, el contexto del paciente, las indicaciones que dice la IAGS en contexto de trauma es cuando tengan un espesor más de 10 milímetros, una depilación más de 5 milímetros o que sean sintomáticos, y lo que hay que hacer es la neuroprotección que ya hablamos. La hemorragia subaracnoidea siempre se habla de hemorragia subaracnoidea en dos contextos, el que es el trauma y el aneurisma, ¿ya? La principal causa de hemorragia subaracnoidea es el trauma, no es la hemorragia por aneurisma. Sucede en un 35% de estos pacientes, se ve sangre más que en la cisterna, se ve en los surcos y se observa adyacente a fracturas o contusiones. Como se puede observar ahí, es una hemorragia que es subaracnoidea, o sea, debajo de la aracnoide, entre la aracnoide y la pía madre. Y lo que tienen que diferenciar es cuando es por un aneurisma que tiene una forma característica de estrella o por trauma, ¿ya? Un tips que hay que saber, claramente un paciente puede tener una ruptura de un aneurisma y tequearse, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene mucha sangre en la cisterna, en el valle silviano, tengo que pensar, ya, quizás se pegó en la cabeza porque se le rompió el aneurisma, más que toda esa sangre es por una hemorragia subaracnoidea, traumática. Entonces, acá lo mismo en el escáner, buscar, tiene en esta parte un hematoma subgaleal, hemorragia subaracnoidea, y si nos vemos en el tronco y mesencéfalo también se ve un sangrado que es compatible a una hemorragia de Tourette, ya que no viene el caso. Lo mismo, repetir siempre en cortes coronales para que no se nos pasen hemorragias altas, y acá se ve que hay una hiperdensidad muy marcada en los surcos cerebrales. Entonces, como dijo Sócrates, todo paciente que tenga sangre, ya sea una hemorragia o un hematoma en el TAC de cerebro, tenemos que hospitalizar, ¿ya? No es porque se vaya a operar, pero probablemente que este paciente vaya a ser necesaria una evaluación por el equipo de neurocirugía, y haya que repetirle la imagen para ver si es que hay una evolución de este sangrado, que no exista un sangrado tardío. Entonces, como resumir todo, lo vamos a hacer un caso clínico que no va a ser un caso clínico de un paciente que llega a Glasgow 8 a la urgencia, ni un paciente que se pegó muy despacio en la cabecita, sino vamos a hablar del punto intermedio, que es el punto más difícil para los que hacen medicina de urgencia, ¿ya? Entonces, un caso que me tocó como interno cuando hacía turno de urgencia, el año 2018, era un niño de 7 años que se sufre una caída en bicicleta alrededor de las 2:30. Llega a un hospital periférico alrededor de las 3:30 y fue evaluado por el médico alrededor de las 16 horas. Entonces, 5 minutos. Perfecto. Como vemos en la entrevista sale, el paciente llega vigil, Glasgow 15, sufre una caída en bicicleta con golpe en la región temporoparietal derecha sin compromiso de conciencia, ahora refiere leve cefalea sin otros síntomas. Al examen físico, Glasgow 15, sin focalidad neurológica, no presenta lesión en el cuero cabelludo, presenta un poco de edema y eritema en la región involucrada, y imágenes optó por no realizar. Pero lo que se hizo fue observar por 4 horas, dar analgesia, entregar una hoja de TEC y educar y cuándo tiene que consultar SOS. Claramente la historia no queda acá, por algo la estoy contando. Entonces llega el día siguiente alrededor de las 9:30 al servicio de urgencia del hospital de Chillán. En el triage está Glasgow 14, es clasificado C2. Es evaluado por el equipo de pediatría a las 9:21, donde se solicita ver de cerebro y dicen evaluar imágenes por equipo de neurocirugía. El escáner se lo toman alrededor de las 9:50 y el informe está a las 10:30, y nosotros como parte del equipo estábamos en una pabellón de urgencia, entonces salimos de operar a las 10:30, dijimos ya, vamos a ir a comer y después vemos que hay algo pendiente. Y dije ya, prefiero ir a ver si hay algo pendiente y después como comer tranquilo, y llego alrededor de las 10:45 al box de
pediatría preguntando, me dice, sí, hay, como en la camilla hay un paciente. Entonces, veo a un paciente que no es un demonio de Tasmania, y en pediatría es como raro que un paciente no esté inquieto, ¿ya? Ahí ya me pareció medio raro. Acá en la entrevista, después que ya examiné al paciente, sale, yo pongo que está sin casco, se cayó, y que el motivo de consulta de la mamá es que presenta compromiso, mayor compromiso con dificultad para movilizar la mano izquierda. Después lo examino, y ahí un error fue no clasificar, o sea, no dividir el Glasgow, tiene un Glasgow 10, pero no puse cuál era cuál, y presenta una pupila derecha midriática y una hemiparesia de predominio braquial izquierdo, ¿ya? O sea, desde que llegó del escáner, de que fue a las 9:50 hasta las 10:30, nadie lo examinó, nadie evaluó al paciente, y estaba ahí botado, ¿ya? Entonces revisamos el escáner de cerebro, y se observa un hematoma epidural que usa casi toda la fosa temporal, y es un epidural con sintomático, ¿ya? Acá también jugamos con las ventanas del paciente y se observa claramente que hay una lesión extraaxial en nuestro paciente. Entonces, también se le toma cortes altos para que vean el hematoma epidural, que es grande, desplaza la línea media, y aparte es un paciente sintomático y con una hernia oncal porque tiene compromiso pupilar y compromiso de la piramidal contralateral. Como dijimos que en un 75% de estos pacientes tienen fracturas de cráneo, este fue el caso que no tuvo, ¿ya? Entonces una radiografía tampoco me hubiese ayudado en el hospital BAS. ¿Y cuál fue el manejo? Fue manejo neuroquirúrgico, ¿ya? Este video no corresponde a este paciente, pero es el abordaje que nosotros hacemos a los hematomas epidurales, que son cirugías de salvataje que si no se hacen los pacientes se mueren, ¿ya? Ahí se va removiendo toda la galia, se hace una craneotomía y ahí uno saca la plaqueta y se observa el hematoma epidural, ¿ya? Entonces, ahí se va sacando, eso es lo que se tiene que hacer, y afortunadamente esa vez se hizo muy, muy rápido. De nosotros lo vimos a que le sacamos el hematoma, fue menos de 1 hora, ¿ya? Entonces ahí se va sacando todo, se deja sin hematoma, y después se hacen puntos de leva para evitar que se vuelva una nueva colección. Entonces, como ya finalizando esta presentación, la revisión del caso, lo importante es lo que se hizo en el hospital rural, que fue una evaluación sistematizada, se dejó bien documentada y hubo una educación por parte del tratante y decir cuándo tiene que volver a consultar, ¿ya? Algo malo que se puede observar en este caso fue que se enjuició que, si es que pudieron apreciar, en la evaluación del facultativo acá en el sistema, acá en el hospital de Chillán, fue el paciente fue dado de alta con banderas rojas, ¿ya? Uno no puede poner eso, uno tiene que ver, anotar lo que uno, como algo más objetivo, no puede dar juicios de valor en el DAO, ¿ya? No lo examinaron, solamente pusieron que estaba letárgico, tampoco lo revisaron, y no alertaron, ¿ya? Entonces, acá lo que hay que hacer es que tenemos que trabajar como en equipo para que estos pacientes tengan un mejor outcome, ¿ya? Tampoco sirve de enjuiciar, pero lo importante de este caso es de aprender de lo que no hay que hacer y también aprender de lo que sí hay que hacer. Entonces, como conclusiones, entender la fisiopatología para saber en qué parte tengo que aportar yo y evitar el second hit y mejorar el outcome de estos pacientes, examinar a los pacientes y ir enfocada a la parte neuroquirúrgica, que es lo que me importa. A mí no me importa que me digan que es un paciente letárgico, prefiero que me digan si tiene alguna paresia, si tiene compromiso pupilar o no y en qué Glasgow está. Revisar siempre las imágenes, lo importante, y la mayoría de ustedes que están en formación, la única forma de hacernos expertos viendo imágenes es revisándolas y después comparar con lo que dice el radiólogo. Si cabe alguna duda, después ir a la radiología a preguntar, tengo una duda con esta imagen, y decir cómo hacer un feedback entre el radiología y los clínicos que están en el servicio de urgencia. Formar equipos con un líder que dirijan estos pacientes, ya sean los tequiados, los politraumatizados o cualquier paciente que sea de manejo en un reanimador. Y eso, ahora en cuarentena uno se pone a hacer cosas tontas. Yo estoy con
aprendiendo a andar en skate. Y por último, agradecer a mi equipo de neurocirugía. Acá una imagen con el doctor Fortunio, que está a la derecha, y el doctor Correa, que es uno de mis tutores. Y nuestra página que tenemos, si es que quieren ver alguna de nuestras presentaciones, nuestros casos, o alguna duda, pueden hacerla felizmente en esa página o consultarme a mí. Esperando que les haya gustado mi presentación, eso sería todo. 45 minutos exactos. 45 minutos exactos. Muchas gracias, doctor Iglesias. Muy buena presentación, muy resumida. Igual un orgullo tenerte acá en el Congreso como ex estudiante también de la universidad. No sé si te parece, vamos a proceder con las preguntas de la audiencia. ¿Obvio? Ya. La primera pregunta viene de Francisca. Le habilitamos el micrófono para que la haga. Está con el micrófono apagado. Al agua. Ya. La voy a leer mejor porque parece que así no nos va a funcionar. Mira, Vicente Camposano pregunta, ¿cuándo usar ácido tranexámico y si tiene alguna contraindicación? Mira, el ácido tranexámico se ha estudiado mucho cuando es trauma que no sea neuroquirúrgico, ¿ya? Se ha visto que no tiene beneficio en los pacientes con trauma encefalocraniano, básicamente porque se ha visto que el ácido tranexámico a nivel cerebral produce un proceso de vasoconstricción, ¿ya? Entonces, no es un manejo adecuado darle a los pacientes como solamente por una patología cerebral o traumatismo encefalocraniano ácido tranexámico, ¿ya? A diferencia de lo que sí se ha visto con los otros estudios a nivel de politrauma, ¿ya? Acá todos los estudios, y una buena pregunta que a mí igual se me surgió hace un par de años, fue ¿por qué no le dejamos ácido tranexámico? Y la literatura dice que no mejora el outcome de estos pacientes y que algunos pacientes se ha visto que presentan como vasoconstricción cerebral, que tampoco es la idea. Perfecto. Francisca Márquez nos pregunta, ¿qué fármacos aumentan la PIC? Buena pregunta. Eso no me acuerdo mucho, no le voy a mentir. No. Ya sé que la lidocaína se prefería, era como lo más básico. Etomidato, creo que eso no aumentaba la PIC, pero no es mi área, no me acuerdo mucho. Perfecto. El doctor Pradenas, que es el experto. Vamos a tener una charla del doctor Pradenas, vamos a dejar para que responda. Nicolás Palma pregunta una pregunta de atención primaria. Si un paciente sufre una E15 cervical y a las 2 semanas sigue con dolor con analgesia, esta va en disminución, ¿es necesaria sí o sí la resonancia? No, o sea, claro, que tener un criterio, ¿ya? Acá lo importante de educar al paciente es decirle que si él presenta dolor en la columna cervical, pero no sé, pues, lleva 2 semanas, pero dice que va a disminución, nosotros podríamos pensar ya, para evitar que se tome una resonancia, que no es un examen que está en todos lados y es bastante caro, le podríamos decir ya, aguantémonos hasta un mes y presente el collar, toma analgesia, y lo más probable es que se le vaya a pasar, ¿ya? Lo importante del esguince cervical, que si nosotros le tomamos una resonancia, lo más probable ya, le sale un esguince cervical, pero la conducta no nos va a cambiar mucho, o sea, nos va a decir diagnósticamente el paciente tiene un esguince cervical, ¿ya? Diferente sería que el paciente presente dolor cervical que se mantiene igual de alto que como comenzó, nosotros le tomamos una resonancia, vemos parte blanda y no tiene alguna otra lesión asociada a otro ligamento y no solamente un esguince cervical, ¿ya? Entonces es probable que no sea esguince cervical lo que le produjo este dolor, sino alguna otra causa, ¿ya? Como alguna ruptura de banda entre las apófisis espinosas, alguna otra estructura blanda, no ósea. Perfecto. Y la última pregunta en honor al tiempo, el rol de los antiepilépticos y los corticoides, ¿cuándo sí, cuándo no?
Ya, esta es una muy, muy buena pregunta. Ya, en la guía GES dice que se recomienda dejarle antiepiléptico a estos pacientes, ¿ya? Lo que nosotros hacemos en la realidad, no le dejamos a todos los pacientes antiepilépticos, ¿ya? Generalmente cuando nosotros vemos que tiene algún hematoma, ya sea en la parte temporal, que son áreas como epileptogénicas, que son muy altas, nosotros le dejamos anticonvulsivantes, ¿ya? Pero si yo veo que tiene, no sé, pues, una HCA frontal izquierda, muy chiquitita, o tiene muy poca sangre temporal, lo más probable es que yo en mi observación veo, si es que no presenta una convulsión, yo no le voy a dejar anticonvulsivo antes de regla, ¿ya? Generalmente depende del escáner del paciente y si ha presentado convulsión, si yo le dejo FAE. Dentro de los corticoides no es algo que nosotros dejemos de entrada, ¿ya? Básicamente el corticoide que nosotros dejamos es la dexametasona cuando vemos que en la imagen hay mucho edema y no tiene algo neuroquirúrgico. O sea, nosotros entramos a pabellón, le ponemos un captor de PIC, vemos que tiene mucho edema y decimos ya, aparte de todo el manejo de la presión, le vamos a dejar un par de bolos de corticoides para disminuir el edema, pero no es algo que nosotros digamos ya, voy a mandar a todos mis pacientes con antiepiléptico y corticoide. No es algo que se tiene que dejar siempre, ¿ya? Pero si alguien me dice, pucha, no sé, prefiero que le dejen, y después nosotros, o el equipo de neurocirugía va a decir, no, yo creo que no es necesario y se lo van a quitar. Prefiero algo de más dentro del antiepiléptico que de menos, ¿ya? Y de corticoide nunca dejarlo como en atención primaria. Perfecto. Nuevamente agradecer tu presentación, muy buena, darte las gracias por querer participar en este congreso y desearte lo mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la confianza y acá estamos para cuando quieran, los podemos ayudar. Perfecto. Bueno, y después de esa presentación